El Parque Nacional Isle Royale siempre ha tenido una forma de atraer a la gente de vuelta, algo en su soledad pura y su silencio, en cómo los espesos bosques de abeto y los oscuros lagos glaciares parecen contener la respiración. Los visitantes suelen hablar de los lobos y alces, de la fría neblina que envuelve la isla casi todas las mañanas, o de las costas rocosas azotadas por el lago superior. Pero si preguntas por la remota torre de vigilancia contra incendios en la cresta Feldman, las conversaciones cambian rápidamente. El personal del parque esquiva el tema, los excursionistas experimentados niegan con la cabeza, y los mapas de repente parecen incompletos, con senderos que terminan de forma abrupta antes de llegar a la misma cresta. En el verano de 1998, yo no sabía nada sobre esa torre de vigilancia. Era mi primera temporada como guardabosques en Isle Royale. Había estudiado biología, acampado mucho, y me sentía seguro trabajando en aislamiento. Mi compañero, Aaron Hall, ya había sido guardabosques en la isla antes. Entrenado por el ejército, eficiente y reservado, era del tipo que llevaba un registro meticuloso y rara vez sonreía si no era en serio. Llegamos a la cresta Feldman en un hidroavión desde la estación Window, una mañana de agosto con el cielo completamente despejado. El piloto hizo un giro brusco y descendió hacia un pequeño estanque. Luego aterrizó suavemente sobre su superficie. Salimos, descargamos nuestro equipo y nos quedamos observando cómo el avión se elevaba de nuevo, el zumbido del motor alejándose rápidamente. Al girar hacia la torre de vigilancia, una estructura simple de acero en lo alto de un saliente rocoso, sentí una extraña opresión en el pecho. La soledad no era nueva para mí, pero algo en esa cresta se sentía más severo, más vacío, como si estuviera desconectada incluso del resto del bosque que la rodeaba. La primera semana transcurrió sin problemas. Aaron se acomodó rápido a la rutina. Revisiones del clima, patrullas, registros de radio a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Hacíamos llamadas rutinarias a la central, confirmando monotonamente que estábamos allí y a salvo. Yo llenaba mi tiempo caminando por los senderos y observando la vida salvaje, pero los avistamientos eran escasos. Hasta las aves parecían renuentes a establecerse cerca de la cresta. El silencio era pesado. Lo anoté en el registro, medio en broma. Aquí parece que alguien apagó el volumen. Aaron leyó la nota, hizo un gruñido sin compromiso y volvió a su tarea. Luego, una noche, todo cambió. Eran las 2:15 de la madrugada, justo según el resplandor de mi reloj, cuando un estallido repentino de estática rompió el silencio en la radio, de mano que descansaba en mi litera. Me incorporé de golpe, el corazón acelerado. Tras unos segundos, un clic claro y deliberado resonó por el altavoz, seguido por varios segundos de silencio absoluto, y luego, otro clic. Aaron, susurré, girándome hacia su litera. Él estaba inmóvil, mirando al techo. Rebote atmosférico, murmuró. Reflejos del lago, probablemente. Quise creerle, pero el momento no me convenció. No volví a dormir esa noche. A la mañana siguiente, caminamos por el sendero Grace Creek. El cielo estaba nublado, y los árboles mostraban un verde grisáceo apagado, mezclándose unos con otros hasta que el bosque parecía infinito. Aaron se detuvo de repente. Sus botas resbalaron levemente sobre las piedras cubiertas de musgo. ¿Estás bien?, pregunté, mirando hacia adelante. No respondió. En cambio, señaló hacia abajo, con los ojos fijos en el suelo del bosque. Allí, profundas huellas de botas estaban marcadas frescas en el musgo suave, inconfundibles y pesadas. A su lado, huellas descalzas emergían, hundiéndose aún más en la tierra. «Alguien está aquí», murmuró, agachándose y pasando la mano sobre la impresión. Luego sus ojos se movieron rápido, escaneando el bosque. ¿Hay alguna patrulla programada?, pregunté. Aaron negó con la cabeza lentamente. Nadie ha pasado por Window en días. Nadie debería estar aquí.
Nos miramos con incomodidad. Aaron no dijo más. Se enderezó y empezó a caminar de regreso a la torre. Su paso se aceleró y tuve que apresurarme para seguirlo, incapaz de sacudirme la sensación de que no estábamos solos. Esa noche, cuando la oscuridad se asentó como tinta disolviéndose en agua, revisamos la cámara del sendero. Estaba configurada para detectar relámpagos o movimientos de animales. Aaron sacó la tarjeta de memoria y la cargó en la resistente computadora portátil. Pasamos las imágenes una por una. Ramas, bosque vacío, hasta que una foto hizo que Aaron se detuviera de golpe. Al borde del rango de la cámara, medio oculta tras un abeto, se veía una figura alta, ligeramente borrosa por el movimiento. Parecía agazapada, con extremidades anormalmente alargadas. Sin equipo, sin mochila, sin ropa discernible. Solo una silueta oscura captada a medio paso. Aaron la miró en silencio, respirando despacio, la mandíbula tensa. «¿Qué es eso?», pregunté finalmente, con la voz tensa. No respondió de inmediato, sino que acercó la imagen, que se pixeló hasta volverse inútil. «Probablemente alguien entrando sin permiso», dijo al fin, sin mucha convicción. «Pero tenemos que tener cuidado. Mantén la radio cargada». Esa noche, Aaron durmió con las botas puestas. Yo me quedé despierto escuchando el bosque silencioso afuera, convencido de que podía oír movimientos leves bajo la torre. Revisaba la radio constantemente, esperando otro estallido de estática o ese clic rítmico y lento. Al amanecer no pasó nada más, pero la sensación de inquietud quedó flotando, como humo después de un incendio. Aaron apenas habló, ni siquiera en el desayuno. Estaba tenso, alerta, la mano siempre cerca de la radio o del botón de emergencia que llevaba en el cinturón. Al salir esa mañana y escanear el horizonte de árboles, me di cuenta de que el silencio había cambiado. No era solo quietud, se sentía opresivo, como si el bosque alrededor de Feldman Ridge se contuviera absolutamente inmóvil, esperando. Esa mañana, Aaron desapareció. Lo primero que noté fue lo quieta que estaba la torre. Normalmente Aaron se despertaba antes que yo, preparando el café, actualizando meticulosamente los registros. Hoy solo había silencio, un silencio pesado y opresivo que se sentía desde todas las direcciones. Miré hacia la otra esquina de la habitación. La litera de Aaron estaba vacía, las sábanas intactas, y sus botas no estaban junto a la puerta. Un escalofrío recorrió mi nuca mientras me levantaba despacio. Me ponía la chaqueta y salía a la terraza. Una neblina ligera se enroscaba entre las copas de los árboles, difuminando el bosque abajo. «Aaron», llamé, mi voz sonando plana mientras se perdía entre los árboles. Solo respondió el silencio. Adentro, hojeé el libro de registros. La última anotación de Aaron fue breve, marcada a las 23:48 de la noche anterior. Escuché movimiento otra vez, misma zona. Voy a revisar. Regreso en 20 minutos. Eso había sido casi 8 horas atrás. Alcancé la radio y apreté el transmisor, intentando comunicarme con la central Window. «Aquí la Torre Feldman. El guardabosques Hall no ha regresado. Por favor, respondan». La estática crepitó, vacía y burlona. Después de varios segundos interminables, repetí el mensaje, pero no hubo respuesta. La frustración y el miedo me apretaron el pecho con fuerza. Agarré mi equipo, la radio, la linterna y la brújula de repuesto de Aaron, y salí por el sendero Grace Creek, desandando los pasos del día anterior. El bosque me engulló casi de inmediato, cerrándose lo suficiente para hacerme sentir claustrofóbico. A poco menos de 2 kilómetros, cerca del lugar donde habíamos encontrado las huellas, mi pulso empezó a acelerarse. El suelo estaba alterado, el musgo aplastado en parches amplios e irregulares. Entonces, algo captó mi atención. Colgando de una rama baja de un abeto estaba el sombrero de Aaron, con el ala limpia, sin polvo ni suciedad. Su placa de guardabosques.
pulida y brillante como si la hubieran acabado de limpiar, estaba clavada justo debajo en la rama. Esa pulcritud tan deliberada me heló el estómago. En la tierra húmeda, justo debajo, frescas pisadas se hundían profundamente en el barro. Descalzas, con dedos largos, más grandes que cualquier cosa que hubiera visto antes, se internaban en la maleza densa, rompiendo ramas y aplastando hojas. No eran las botas de Aaron ni su forma de caminar. Era algo más pesado. El corazón me latía con fuerza mientras con cuidado recogía la placa y el sombrero para guardarlos en mi mochila. De repente, un crujido fuerte y seco vino desde lo profundo del bosque y me quedé paralizado, conteniendo el aliento, con las orejas atentas. Volvió el silencio, pesado y absoluto, tan completo que parecía antinatural. Retrocedí despacio, con los ojos fijos en los árboles, hasta alcanzar el sendero de nuevo. Cuando regresé a la torre, el crepúsculo comenzaba a caer sobre Feldman Ridge y las nubes se espesaban, apagando la luz. Bloqueé la puerta de la torre, encajando una silla bajo la manija, mientras la radio seguía inútil, solo con estática o silencio. El pánico me arañaba el pecho, obligándome a tomar respiraciones profundas y controladas para no perder el control. Después de 1 hora caminando de un lado a otro y múltiples intentos fallidos de comunicarme, recordé la cámara del sendero. Con las manos temblorosas, saqué la tarjeta de memoria, la conecté a la computadora portátil y avancé rápido hasta las últimas imágenes. Los primeros cuadros mostraban el bosque vacío, las sombras usuales de ramas y la luz de la luna filtrándose entre las hojas. Entonces, mi respiración se cortó en seco. En una imagen granulada en blanco y negro, la figura estaba justo debajo de la torre. Alta, con brazos desproporcionadamente largos, encorvada de forma torpe, el cuello girado como si mirara hacia arriba. Su rostro, o lo que fuera que pasara por rostro, estaba borroso, oculto en sombras. El cuerpo, delgado y musculoso, sin ropa ni pelaje. Mi pulso retumbaba en mis oídos, ahogando cualquier pensamiento coherente. Miré la pantalla sin poder parpadear ni mover un músculo. Esto no era un intruso común. No era humano. De repente, la radio en mi mano estalló con un fuerte estallido de estática, casi haciéndome soltarla. El corazón me dio un vuelco mientras un clic familiar resonaba en el altavoz. Clic. Silencio. Clic. La garganta se me apretó. Aaron. Susurré ronco al micrófono. No hubo respuesta, solo otro leve clic rítmico, como una respiración lenta y deliberada. Luego, silencio de nuevo. El bosque afuera crujió como si algo pesado se moviera. Pisadas cautelosas, deliberadas, rodearon lentamente la base de la torre. Cada paso retumbaba por la estructura de madera bajo mis pies. Contuve el aliento, intentando seguir sus movimientos. Un cambio sutil en la presión bajo mis pies me alertó. Había subido al primer peldaño de las escaleras. Apreté la radio con desesperación. Window, aquí Feldman Ridge. Emergencia, respondan ya. Susurré con urgencia, la voz temblando. Solo la estática volvió. Lo intenté una y otra vez, la voz subiendo, cada vez más frenética. Los crujidos cesaron de golpe. Volvió un silencio profundo y perturbador. Esperé, con los oídos atentos y la mirada fija en la puerta cerrada con pernos. Entonces, despacio, con cuidado, la manija comenzó a girar. Levanté la radio instintivamente, como si eso me protegiera. La perilla chocó contra la silla que bloqueaba la puerta. Después de un momento, se soltó y volvió a su lugar con un golpe metálico hueco. Los pasos se alejaron, retirándose lentamente hacia el borde del bosque. Después de lo que pareció una eternidad, el silencio volvió, completamente inmóvil. Casi no reconocí una voz humana cuando la radio crepitó a la madrugada, 2 días después. Aquí despacho, Feldman Ridge. ¿Me copian? Feldman Ridge. ¿Me reciben? Temblando,
Presioné el micrófono y respondí con una voz débil, quebrada y ronca. Aquí Feldman Ridge, despacho Window. El guardabosques Hall está desaparecido. Necesito extracción inmediata. ¿Me copian? La respuesta fue rápida y clara. Copiado. El clima ha despejado lo suficiente para enviar un bote hacia allá. Tiempo estimado de llegada, aproximadamente 2 horas. Aguanten. La radio volvió a quedar muda, y, aunque un alivio fugaz me inundó, pronto fue reemplazado por una creciente inquietud. 2 horas parecían una eternidad. Empaqué mi equipo con rapidez, intentando ser lo más silencioso posible. Cada sonido, desde el cierre de la mochila hasta el roce de las botas contra la madera, parecía amplificado en ese ambiente tenso. El bosque había recuperado su opresivo silencio habitual, aunque ya no confiaba en él. De vez en cuando, sombras fugaces se movían entre los árboles, engañando a mis ojos y haciéndome ver cosas que no estaban allí, o peor, cosas que sí existían. Cuando el zumbido lejano de un motor rompió el silencio, corrí afuera con el pulso acelerado. Desde abajo, en la ladera, vi la lancha del Servicio de Parques Nacionales acercarse lentamente por la orilla del lago. 2 guardabosques y un médico de la Guardia Costera desembarcaron en la orilla rocosa y me hicieron señas para que me acercara. No dudé ni un instante y bajé por el sendero, casi corriendo y a medio deslizarme, desesperado por dejar atrás la torre. Uno de los guardabosques me preguntó si estaba bien, dándome un rápido chequeo visual. Asentí, intentando sin éxito controlar mi respiración agitada. Le dije que Aaron llevaba desaparecido 2 días y que había algo más allí, algo peligroso que no sabía cómo describir. El guardabosques miró al médico y compartieron una mirada que no pude descifrar. «Primero te sacamos de aquí», dijo con voz suave. «Volveremos con un equipo más grande». Mientras abordábamos la lancha, miré hacia el bosque y sentí que Feldman Ridge se veía aún más oscuro, como si los árboles hubieran crecido y espesado durante la noche. 2 días después, tras ser examinado y entrevistado en Window, regresé a la orilla para observar cómo se organizaba un equipo de búsqueda mucho más grande. Trajeron radios adicionales, perros entrenados para rastreo y más armas de las que normalmente se usan en búsquedas de personas desaparecidas. El guardabosques a cargo, Doug Kendall, un veterano supervisor, me puso la mano en el hombro y me prometió en voz baja que encontrarían a Aaron, aunque sus ojos mostraban escepticismo. Me indicó que me quedara para descansar, y asentí, sin intención de volver a la torre. Las horas pasaron mientras los reportes llegaban por radio. Huellas encontradas cerca de Grace Creek, perturbaciones extrañas en la maleza, pero ningún rastro de Aaron ni señal de vida. Ya entrada la tarde, Doug habló por radio con una voz tensa. «Encontramos algo junto a un lago pequeño, al oeste de la Torre Feldman. Reúnanse en el muelle», corrí hacia allá para encontrar al equipo que regresaba. Doug tenía el rostro serio mientras se acercaba, sosteniendo algo cuidadosamente envuelto bajo el brazo. Lo depositó con delicadeza sobre la madera gastada del muelle y un nudo de miedo se apretó en mi estómago. Allí estaba el uniforme de Aaron, doblado con precisión meticulosa. Camisa, pantalones, chaqueta, hasta sus botas, arregladas como si alguien con infinita paciencia las hubiera colocado una a una. Sobre el uniforme descansaba la radio de Aaron, aún encendida. La tomé con duda y presioné el botón de reproducción. La pantalla digital parpadeó brevemente, indicando una grabación almacenada. Nos acercamos con las cabezas bajas, escuchando atentamente. La estática crepitó suavemente por más de 1 minuto, sin que pasara nada. Entonces, clara y lentamente, un suspiro húmedo, deliberado y escalofriante, salió directamente al micrófono. El sonido se desvaneció dejando un silencio aún más profundo. Los guardabosques se miraron incómodos. Doug negó con la cabeza, visiblemente perturbado. «Interferencia animal», murmuró, pero su voz temblaba y lo delataba.
Tragué saliva, mirando la ropa doblada. No es ningún animal, susurré. Estaba esperando. Nos observó. Aaron salió del sendero y se lo llevó. Doc me miró fijamente, apretando la mandíbula. No tienes que volver, dijo suavemente. Esta torre, esta zona, no volverá a abrirse. Sea lo que sea, no podemos arriesgarnos de nuevo. Nos quedamos en silencio, escuchando el viento arrullar el agua mientras Feltman Ridge se alzaba oscuro a lo lejos, intacto, silencioso e inmóvil. En las semanas y meses que siguieron, la torre fue clausurada discretamente. El expediente de Aaron Hall quedó abierto, pero sin investigar. La isla volvió a la normalidad, como si quisiera olvidar deliberadamente lo ocurrido, pero yo nunca olvidé. Pasaron 10 años antes de que finalmente hablara públicamente, en una entrevista para un podcast dedicado a misterios de la naturaleza. Incluso entonces, las palabras me costaron. Lo que sea que estaba allá arriba, dije en voz baja, nos conocía. Sabía nuestras rutinas, nuestras voces, imitaba nuestras señales, esperaba hasta que uno de nosotros se acercara demasiado. Aaron salió del sendero y se lo llevó, y dejó ese uniforme como un mensaje, una advertencia para quien viniera después. Hice una pausa, respirando despacio y con manos temblorosas, recordando el sonido de esa última grabación. Era paciente, era silencioso, y todavía estaba allí cuando me fui. El bosque nacional Apache Sitgreaves es tan vasto que puede hacer sentir a una persona diminuta, extendiéndose por más de 800,000 hectáreas del accidentado terreno del este de Arizona. La mayoría de la gente lo imagina como interminables pinos y colinas onduladas, un lugar pacífico y tranquilo al que se va para alejarse de la civilización. Pero el fuego puede cambiarlo todo de la noche a la mañana, y cuando el rayo desató el incendio en la zona conocida como Joe Burn el verano pasado, no solo transformó el paisaje, parecía haber alterado algo más profundo, algo intangible. Mi tarea era sencilla. Después de que más de 11,000 hectáreas ardieran en un sector remoto llamado Pigeon Hollow, el servicio forestal me envió para monitorear la regeneración, los movimientos de la fauna y la recuperación general del bosque. Había realizado mucho trabajo de campo en solitario antes y siempre lo había preferido. La soledad nunca me molestó, de hecho la buscaba. Una semana a solas en el bosque siempre despejaba mi mente, pero esta vez se sentía diferente desde el principio. Llegué a mi campamento base a primeras horas de la tarde, instalándome en una antigua yurta del servicio forestal, una estructura sencilla de lona estirada sobre un armazón de madera, ubicada entre los ponderosas chamuscados que se alzaban negros y esqueléticos bajo el cielo claro de Arizona. Después de guardar mi equipo y revisar el GPS, empecé a recorrer las primeras cámaras de sendero que habían instalado un mes antes. La estación número 1 estaba en perfecto estado, con imágenes claras de ciervos y linces visibles en las fotos. Pero en la estación 2 algo no encajaba. La cámara estaba intacta, pero la correa se había aflojado y toda la unidad estaba caída, fotografiando solo tierra seca. La ajusté, cambié las baterías y anoté el incidente. Nada alarmante, solo un tropiezo común en el trabajo de campo. Para cuando regresé al campamento, el crepúsculo teñía el cielo de un púrpura intenso. La cena fue sencilla: frijoles enlatados calentados en una pequeña estufa de propano. Después, anoté las observaciones del día en un cuaderno maltrecho. Cuando la oscuridad se apoderó del lugar, reinó el silencio, profundo y casi palpable. Me quedé dormido rápido, agotado por la larga caminata, pero horas después algo me despertó. Al principio permanecí inmóvil, sin saber qué me había perturbado. El interior de la yurta estaba completamente oscuro, y más allá de las paredes de lona, el silencio se extendía en todas direcciones. Entonces, el sonido volvió. Un grito largo y gutural,
tan agudo que parecía metal raspando metal, que se elevaba, reverberaba y terminaba en un llanto roto, casi humano, pero no del todo. Me senté erguido, aferrándome al saco de dormir, con la adrenalina inundando mis venas. Mi mente buscaba explicaciones lógicas. Un puma, un alce emitiendo su llamado, un insecto distorsionado por la distancia, o quizá un depredador nocturno cualquiera. Esperé en silencio, con el corazón latiendo dolorosamente. Otro grito cortó la noche, más fuerte y prolongado que el primero. Lo que fuera que hiciera ese sonido estaba a kilómetros de distancia, pero llevaba una desesperación cruda que me heló la sangre. Quise alcanzar mi radio, o al menos mi pistola, pero me quedé paralizado, escuchando cómo el sonido se desvanecía en un silencio antinatural. Finalmente, después de 20 minutos de tensa quietud, tomé lentamente mi GPS y marqué la dirección aproximada. Este-noreste, profundo dentro del área quemada de Pigeon Hollow. La mañana no llegó lo suficientemente rápido. Al amanecer, el cielo se iluminó con un débil tono rosado sobre la cresta calcinada. Todavía inquieto, salí temprano, ansioso por convencerme de que todo estaba normal. El sol subía mientras me dirigía a la estación número 3, esperando que la luz del día calmara mis nervios. Pero al llegar, mi incomodidad solo creció. La cámara había desaparecido. No estaba dañada ni vandalizada, simplemente faltaba por completo. La correa de nylon gruesa colgaba, rota y deshilachada donde se había partido. Revisé cuidadosamente el área alrededor, pero no encontré huellas ni señales de animales, nada que indicara a dónde pudo haber ido la cámara. Frustrado, continué hacia la estación número 4, más adentro de la cicatriz del incendio. Mis botas crujían suavemente sobre agujas de pino ennegrecidas y cenizas, mientras a lo lejos brotaban parches de verde intacto, una señal esperanzadora de renovación que ahora parecía fuera de lugar. La estación número 4 también había desaparecido, esta vez dejando algo aún más extraño, una masa de plástico derretido, pegada firmemente a una roca cercana. Ningún animal que conociera podría causar un daño así. Pensé en vandalismo. Pero ¿quién se adentraría kilómetros en un bosque quemado solo para destruir cámaras de sendero? Esa noche, desde el campamento, radié a mi supervisor en Xolo. Él recibió la información con calma, casi con indiferencia, hasta que mencioné mi ubicación exacta. Dudó. Hubo estática y crujidos, y finalmente dijo: «Podrías estar cerca de un sitio antiguo. Hay mucha historia por ahí. Mantente alerta». Se desconectó sin dar más detalles, dejándome mirando fijamente la radio silenciosa. La noche cayó rápido y, a pesar de la creciente aprensión en mi interior, me metí en el saco de dormir decidido a pasar los próximos días con calma y profesionalismo. Pero cuando la oscuridad envolvió nuevamente la yurta, el silencio ya no se sentía pacífico, sino como una trampa. Me desperté temprano, con el eco de los sonidos extraños de la noche anterior aún resonando en mis oídos. El amanecer fue un alivio fugaz. Tras un desayuno rápido de café y carne seca, cargué mi equipo en la mochila y me dirigí hacia la estación número 2, esperando que la luz del día disipara finalmente mi ansiedad. El aire estaba fresco, con un persistente olor a carbón y pino quemado. Una brisa suave agitaba el bosque calcinado, sacudiendo hollín y ceniza de las ramas esqueléticas sobre el sendero. Llegué a la estación poco después de las 8, pero algo captó inmediatamente mi atención desde la distancia. Una figura oscura, vertical, que se recortaba contra el cielo que comenzaba a iluminarse. Mis pasos se frenaron mientras la imagen se aclaraba y una incredulidad paralizante subía por mi garganta. Un cadáver de alce estaba erguido, apoyado contra una enorme ponderosa. Sus patas traseras dobladas torpemente bajo su cuerpo, los cascos delanteros colgando grotescamente hacia adelante. Mi mente luchaba por entender cómo ese animal, que debía pesar más de 200 kilos, había terminado en esa posición.
El pelaje del alce estaba quemado, ennegrecido alrededor de los hombros y las costillas, dejando al descubierto piel ampollada y carne expuesta. Su cuello torcido de manera antinatural, la cabeza caída hacia adelante. Moscas zumbaban en un halo oscuro y fluctuante alrededor de su cráneo. Me quedé quieto, congelado, con el pulso acelerado. No había marcas de arrastre, ni salpicaduras evidentes de sangre. Ningún depredador haría algo así. Ningún carroñero pondría un animal erguido como si fuera una exhibición deliberada. Rodeé la escena con cuidado, examinando el suelo. No había huellas humanas, ni señales de neumáticos, solo una dispersión de agujas de pino y fragmentos de carbón. Era como si el cadáver hubiera aparecido, colocado silenciosamente en la noche. El estómago se me revolvió. Tomé fotos rápido. Anoté las coordenadas en el GPS y me alejé varios metros, tratando de controlar la respiración. El silencio se sentía opresivo, como el peso de algo invisible que presionaba desde todas las direcciones. Me di la vuelta con prisa, ansioso por informar de inmediato aquella anomalía. Había pasado años en bosques, acumulando miles de horas siguiendo a la fauna y catalogando restos animales, pero nada me había dejado tan inexplicablemente perturbado como eso. Al regresar a la yurta, revisé la radio. Parecía funcionar, pero mis intentos de comunicarme con la estación de guardabosques en Xolo solo encontraron estática y silencio. Frustrado y con una sensación de inquietud creciente, me senté en mi catre, esforzándome por pensar con claridad. El grito de la noche anterior resonaba una vez más en mi mente, mezclándose con las imágenes del alce fuera de lo normal. Decidido a recuperar el control de la situación, opté por explorar el perímetro del campamento. Tomé mi mochila y binoculares y me dirigí hacia el este, donde unas perturbaciones leves en el suelo llamaron mi atención. Impresiones sutiles e irregulares que conducían hacia un grupo de árboles ennegrecidos y matorrales enmarañados. Tras 20 minutos de rastreo cuidadoso, llegué a algo oculto entre los densos pinos, un cobertizo de madera antiguo y semiderruido. La estructura era antiquísima, con el techo hundido, vigas cubiertas de musgo, astilladas y agrietadas por décadas de abandono. Una placa oxidada del Servicio Forestal de Estados Unidos colgaba floja en una esquina. Las letras desvaídas apenas eran legibles. Me acerqué lentamente, con el pulso retumbando en mis sienes. La puerta de madera colgaba torcida en bisagras sueltas, cubierta de arañazos. Profundas marcas, a lo menos 3 metros por encima del suelo, hechas por garras más anchas que las que pudiera dejar un puma. Cada surco irradiaba fuerza, como si algo hubiera intentado varias veces abrirse paso dentro. Mi corazón dio un salto cuando noté varios objetos metálicos clavados en el centro de la puerta. Me acerqué aún más, con un nudo frío formándose en el estómago. 5 viejas placas de guardabosques, corroídas y desgastadas, habían sido martilladas allí. Una se leía claramente: US Forest Service 1978. Otra tenía la fecha 1996 apenas visible bajo la suciedad y corrosión. La última no mostraba fecha ni nombre, desgastada por el tiempo. Retrocedí de golpe, respirando con dificultad. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué nadie me había advertido sobre él antes de enviarme solo? Dentro del cobertizo, las sombras se sentían densas e impenetrables. El olor a amoníaco me picaba la nariz, fuerte y penetrante. Contra mi mejor juicio, di un paso cauteloso al interior, la linterna temblando en mi mano. El haz reveló estantes volcados, equipos rotos y una capa de polvo alterada por movimientos recientes, pero no había nada más. Ninguna explicación ni signos evidentes de que alguien viviera ahí. Retrocedí hacia la luz del día, aliviado de sentir aire fresco otra vez. Rápido, casi con desesperación, instalé una cámara de sendero apuntando directamente a la puerta del cobertizo. No me iría de ese lugar sin respuestas. Con la cámara bien colocada, volví apresurado al campamento.
A medida que la luz empezaba a desaparecer, la cena transcurrió en un silencio intenso, mientras la ansiedad me corroía sin tregua. Radié a Xolo otra vez, esperando confirmación o alguna guía, pero no obtuve nada, solo el vacío inquietante de la estática. Cuando la oscuridad se asentó por completo, me metí en el saco de dormir, exhausto, pero completamente despierto. Cada crujido en la lona de la yurta sonaba como pasos acercándose afuera. Mi mano reposaba tensa sobre el mango de la pistola, bajo el saco. A las 3:21 de la madrugada, un grito desgarrador rompió la noche otra vez, más cerca, más fuerte, más visceral que antes. Retumbó afilado y crudo en la oscuridad, terminando abruptamente en un ahogado gorgoteo. Antes de que pudiera reaccionar, algo pesado golpeó violentamente el costado de la yurta, haciendo vibrar las paredes con fuerza. Mi respiración se cortó y el corazón me latió con furia en el pecho, el ruido de mi sangre retumbando en mis oídos. Apreté la pistola con fuerza, esperando lo que fuera que viniera, pero no ocurrió nada. Solo silencio y oscuridad. Me quedé despierto, ojos bien abiertos, con todos los músculos temblando. Afuera, el bosque esperaba en silencio, como conteniendo el aliento. No dormí ni un minuto más esa noche. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse a través de la lona, la fatiga quemaba mis ojos y me dejaba vacío. Cada músculo dolía de la tensión. Mis dedos temblaban al calzar las botas mientras escaneaba las delgadas paredes de la yurta, medio esperando encontrar arañazos o lona rasgada. Afuera, la mañana estaba engañosamente tranquila, con cielos despejados que contrastaban con el miedo latente en mi interior. Tomé mi equipo y salí rápido hacia el cobertizo. Tenía que recuperar las grabaciones para confirmar algo real, cualquier cosa que probara que no estaba perdiendo la razón. El bosque a mi alrededor se sentía más frío, de alguna manera más vacío. Al acercarme, me detuve en seco. La cámara que había instalado apenas el día anterior había desaparecido, completamente ausente. Un escalofrío recorrió lentamente mi espalda, dejándome la boca seca y amarga. No había correas rotas esta vez, ni montajes desgarrados. Solo un espacio vacío donde sabía que la había asegurado firmemente. Escudriñé el suelo desesperadamente, pero no encontré huellas ni pisadas. Nada, salvo un leve olor acre que persistía en el aire. Respiré hondo para calmarme y me acerqué a examinar los árboles cercanos. La corteza estaba marcada, recién alterada, con manchas oscuras y fangosas altas en el tronco, como si algo grande hubiera pasado rozándolos bruscamente a la altura del hombro. Con cuidado, toqué una de esas manchas. Estaba húmeda y áspera bajo mis dedos. Fue entonces cuando vi algo moverse por el rabillo del ojo, un movimiento débil más profundo entre los pinos ennegrecidos. Me congelé al instante, agarrando la pistola con fuerza. La respiración se me acortó y se me atrapó en la garganta. Lentamente levanté los binoculares y enfoqué entre las ramas sombrías. Por un instante fugaz, una figura pálida se deslizó entre los árboles, encorvada pero alta, mucho más alta que cualquier animal nativo de ese bosque. Mi corazón dio un salto doloroso. Lo que fuera, se movía con un ritmo errático y brusco, las rodillas dobladas hacia atrás, las extremidades alargadas y retorcidas, plegándose y desplegándose como un títere grotesco. Su piel pálida brillaba suavemente, casi translúcida, entre parches de carne quemada. Antes de que pudiera calmar el temblor de mis manos, la figura desapareció detrás de un grupo de troncos ennegrecidos y densos. El pecho se me apretó mientras la adrenalina me impulsaba a correr, a retroceder, a escapar, pero necesitaba pruebas, algo tangible. Me obligué a avanzar con cautela hacia el lugar donde la figura se había desvanecido. No había nada allí ahora, ningún rastro de paso, solo un silencio opresivo y espeso. Tragué saliva con dificultad y retrocedí lentamente, con los ojos inquietos recorriendo el paisaje quemado, mis sentidos tensos, buscando cualquier sonido o movimiento.
Sabía que debía irme. De regreso a la yurta, empaqué con rapidez, radiando a la estación de guardabosques una y otra vez, desesperado por escuchar una voz humana, pero cada intento solo encontraba estática y silencio vacío. Abandonando la esperanza de contacto, arrojé mi equipo al camión, sin siquiera asegurar nada. Una nube de polvo se levantó detrás de mí, mientras huía por los sinuosos caminos de incendio hacia la civilización. Horas después, temblando y exhausto, llegué a la estación de guardabosques en Springerville. Apenas coherente, entregué la cámara secundaria de respaldo, algo que casi había olvidado en mi pánico, guardada al fondo de mi mochila. Descargaron las fotos en una computadora maltrecha, pasando una tras otra imágenes borrosas captadas automáticamente el día anterior. La mayoría mostraba el bosque vacío, hojas y ramas moviéndose borrosamente con la brisa. Entonces, un cuadro congeló la sala en silencio. Allí, en la oscuridad granulada, estaba la forma que había visto por los binoculares. Encorvada, distorsionada, sin pelo, con el cuerpo torcido de manera antinatural en mitad de un paso, capturada mitad borrosa y fantasmal. Detrás de ella, algo más acechaba, más profundo entre los pinos, con extremidades pálidas apenas visibles en la sombra. El supervisor me miró sin decir palabra, su rostro inescrutable. Finalmente murmuró algo sobre la necesidad de enviar eso a instancias superiores para su identificación. Asentí, entumecido, demasiado agotado para protestar, demasiado asustado para admitir lo que ya sabía. Nadie podría identificar esa cosa. Pasaron semanas sin novedades, llamadas sin respuesta, correos ignorados. Finalmente, frustrado y enojado, llamé una última vez. La voz del supervisor sonaba distante, casi mecánica. «El material está corrupto», explicó con frialdad. «Lo siento, no tenemos nada útil. Gracias por tu servicio». Colgué lentamente, apretando el teléfono con incredulidad y rabia. En menos de un mes pedí traslado, buscando un puesto tranquilo cerca de Prescott, pero las pesadillas continuaron, despertándome siempre a las 3:21 de la madrugada, con sudor frío empapando las sábanas, gritos resonando atrapados dentro de mi cráneo. Los amigos notaron cómo me había vuelto retraído, cómo a menudo miraba con la vista perdida las colinas boscosas más allá del pueblo, buscando algún movimiento entre los árboles. Pasaron 2 años y rara vez hablaba de Apache Sitgreaves. Hasta que una noche, en un bar tenue para guardabosques cerca de Globe, me encontré tomando una cerveza solo, con la mente vagando hacia ese bosque y cosas que sería mejor olvidar. Un guardabosques más joven se acercó, iniciando una charla ligera, los intercambios habituales sobre el trabajo y las rutas de patrulla. Justo antes de irse, se inclinó, con ojos oscuros llenos de algo parecido al miedo o al reconocimiento. Sin decir palabra, deslizó una servilleta doblada sobre la mesa y se alejó sin mirar atrás. El corazón me latía con fuerza mientras la desdoblaba, leyendo las 5 palabras garabateadas con prisa. Me siguió a casa también. Guardé la servilleta en silencio, deslizándola cuidadosamente en mi billetera. El ruido del bar a mi alrededor se desvaneció en un zumbido apagado. Mis manos temblaban ligeramente. No había vuelto a Sitgreaves desde ese día, ni siquiera en mi memoria, pero cada noche desde entonces, cuando las sombras se estiran finas sobre la pared de mi dormitorio, juro que escucho pasos suaves afuera de mi ventana, esperando, escuchando, paciente. El Parque Nacional de las Montañas Rocosas se extiende a través de algunos de los terrenos más escarpados de Colorado, desde los valles cubiertos de vegetación hasta las cumbres heladas de la zona alpina más alta. La mayoría de los turistas se quedan en lugares como Bear Lake o la carretera Trail Ridge, manteniéndose a una distancia segura de los terrenos empinados y aislados alrededor de Echo Basin. Por supuesto, es un paisaje hermoso, tundra abierta salpicada de pastos resistentes,
crestas de granito afiladas, desgastadas y suavizadas por el viento constante. Pero también es un lugar que impone, un sitio que, de forma sutil, invita a los visitantes a seguir adelante sin quedarse mucho tiempo. Justo por eso, Echo Basin recibe tan pocos visitantes, y fue precisamente allí donde los excursionistas comenzaron a reportar ruidos extraños, sonidos rítmicos de piedras que se rozaban entre sí en patrones extraños. Eso llamó de inmediato la atención de mis supervisores. Llevaba 2 años trabajando como guardabosques en esta zona, tiempo suficiente para respetar la imprevisibilidad del campo, pero también para confiar en mi capacidad para manejar lo que la naturaleza me lanzara. Así que cuando me asignaron una misión en solitario de 3 días para investigar estas anomalías, no le di mayor importancia. Mi caminata comenzó en la bifurcación del sendero Lion Lakes. Desde ahí, tuve que abrirme paso entre la maleza, ascendiendo por encima del pico Mahana, subiendo constantemente hasta que los árboles desaparecieron por completo. Por encima de la línea de árboles, el viento se convirtió en mi único compañero constante, empujando mi mochila y azotando mi chaqueta. De alguna manera, resultaba reconfortante, la prueba palpable de que no estaba completamente solo. El propio Echo Basin apareció ante mí cuando el sol de la tarde bajaba, lanzando un brillo dorado quemado sobre las laderas rocosas. Al principio, el lugar parecía casi pacífico, un tazón poco profundo anidado entre picos escarpados, pero cuanto más lo miraba, menos acogedor me parecía. Solo era un cuenco azotado por el viento, con un centro desprovisto de rasgos, un terreno vacío de pastizales rodeado por crestas de granito. Conforme la noche se acercaba, instalé mi saco de bivac en una saliente rocosa a lo largo de la cresta que daba vista al Basin. Las nubes comenzaron a reunirse sobre mí, pero el pronóstico no hablaba de tormentas, solo más viento incansable. Tomé algunas notas rápidas, confirmé mis coordenadas GPS y me preparé para una noche que prometía ser incómoda, pero rutinaria. Al amanecer, el sueño había llegado y se había ido en breves y agitados momentos. Guardé mis cosas con rapidez y me dirigí hacia el centro del Basin. El cielo de la mañana estaba despejado y tranquilo, y no tardé en encontrar algo que no pertenecía a ese lugar. Al principio pensé que esas estructuras podrían haber sido dejadas por excursionistas aburridos, pequeñas pilas de piedras que marcan senderos o puntos de vista. Pero al acercarme, un frío malestar se asentó en mi estómago. Había 6 de esas estructuras, cada una de la altura de la cintura, perfectamente organizadas en una formación hexagonal antinatural. No eran montones de piedras amontonadas al azar. Cada cairn estaba cuidadosamente equilibrado, cada roca seleccionada y colocada con intención. Lo que me pareció aún más extraño fue que esas piedras no eran fragmentos locales rugosos, dispersos naturalmente en las laderas, sino que eran más suaves, como si hubieran sido pulidas por siglos de viento y agua en otro lugar, y luego traídas aquí deliberadamente. Cada cairn estaba orientado hacia el centro exacto del Basin, apuntando a un parche bajo de tierra. Me quedé allí, escuchando cómo el viento silbaba a mi alrededor, preguntándome quién o qué había puesto esas piedras allí. Tomé fotografías desde varios ángulos, anoté las coordenadas GPS y envié un reporte por radio. La central respondió con una curiosidad leve, pero sin alarma. Después de todo, los cairns son raros, pero a veces los excursionistas los construyen. Sin embargo, no insistí demasiado. Una parte de mí sentía una creciente resistencia a pasar otra noche aquí, solo. Pasé el resto del día buscando otras señales de actividad humana. Envoltorios de comida, huellas de botas, círculos de fuego, pero no encontré nada. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, subí de nuevo a mi sitio de bivac, cuidando de instalarme en la cresta, lejos de esas estructuras inquietantes. La cena fue rápida y sin sabor, más por costumbre que por hambre. La noche cayó con rapidez y escuché el viento aullar y chillar entre los picos,
azotando la línea de la cresta. La temperatura bajó considerablemente y la escarcha comenzó a cubrir mi saco de bivac. Me acurruqué tratando de encontrar algún consuelo. El sueño estuvo cerca, pero nunca llegó por completo. Entonces, justo a medianoche, el viento se detuvo, no poco a poco, sino de golpe. En un instante, el vendaval desapareció, sumiéndome en un silencio antinatural. Mis oídos zumbaban por ese vacío repentino. La ausencia de sonido era tan intensa que parecía una presión aplastante. Me senté lentamente, con el corazón golpeando contra mis costillas, esforzándome por escuchar algo que rompiera aquel silencio opresivo. Los minutos pasaron, imposiblemente largos, y entonces llegó el sonido, un ruido de roce. Al principio fue tenue, fácil de confundir con la imaginación, hasta que volvió a sonar, claro y decidido. El inconfundible chirrido de piedra raspando contra piedra, rítmico y lento, que se elevaba desde las profundidades del Bassin. La garganta se me apretó. El ruido continuó de manera intermitente, a veces más suave, otras más agudo, pero siempre deliberado. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Piedras moviéndose por causas naturales, heladas que aflojaban los escombros, algún animal arrastrando algo pesado sobre la grava. Pero ninguna parecía encajar del todo. Agarré mi linterna y me adelanté con cuidado para asomarme hacia el Bassin. La luz de la luna pintaba el paisaje en tonos de plata y sombra, sin revelar nada inusual. Pero cuando intentaba distinguir algo en la penumbra, un sonido repentino y mucho más fuerte resonó detrás de mí. Un solo golpe claro, como una piedra chocando deliberadamente contra otra, sonó a menos de 6 metros de donde estaba agachado. Todos los músculos de mi cuerpo se tensaron al instante. Esperé el siguiente sonido, pero nunca llegó. En cambio, el Bassin permaneció en un silencio antinatural. El viento no volvió. Ningún animal se movió. Nada se agitó, salvo mis propias manos temblorosas. Sería una noche muy larga. Finalmente, el amanecer rompió sobre Echo Basin con un dorado pálido que ahuyentaba la oscuridad opresiva. Salí arrastrándome de mi saco de bivac, adolorido y con frío, viendo cómo mi aliento se escapaba en la helada mañana. A pesar del sol, el Bassin parecía tan silencioso y sin vida como durante la noche, con una quietud que pesaba sobre el terreno. Algo se sentía fundamentalmente diferente, como si el paisaje hubiera cambiado sutilmente durante la noche. Incapaz de quitarme esa sensación, reuní rápido mi equipo y caminé con cuidado hacia los cairns. Con cada paso miraba alerta, buscando cualquier movimiento. Al llegar, sentí un nudo en la garganta. Los cairns habían cambiado. De 6 que eran ayer, ahora había 8, dispuestos en un círculo aún más grande y apretado. Cada formación estaba orientada hacia adentro con una precisión inquietante. Las piedras pulidas parecían increíblemente lisas, casi reflejantes bajo la luz intensa del sol. Intenté convencerme de que alguien había entrado durante la noche, construido 2 cairns más y desaparecido sin dejar huellas ni señales. Pero mi intuición me decía lo contrario. Ningún humano podría haberse movido tan silenciosamente para pasar desapercibido tan cerca de mi campamento, especialmente con el viento ausente de forma tan notoria. La previsualización de las fotos en mi cámara confirmó lo que mis ojos ya habían notado. Las imágenes de ayer mostraban claramente 6 cairns, sin ambigüedades. Hoy, 2 más estaban firmes frente a mí. Documenté todo en silencio, con los dedos entumecidos por algo más que el frío matutino. Cuando radié a la central, dudé y decidí no mencionar los cambios ocurridos durante la noche. Sonaba demasiado extraño, demasiado irracional. Les dije que las condiciones eran normales y prometí otro reporte al atardecer. Decidido a entender qué pasaba, me dirigí hacia el centro del Bassin, hacia el punto al que apuntaban todos los cairns. Desde abajo, el Bassin parecía un lugar solitario y silencioso,
con los cairns alzándose como centinelas silenciosos en la cresta. No había senderos de animales, ni señales de vida alguna, solo líquenes, escarcha, grava levantada y pastos raquíticos que luchaban por crecer en el suelo alpino tan delgado. Entonces lo encontré, un parche de roca perfectamente liso, de unos 5 metros de ancho. La superficie bajo mis botas se sentía extrañamente resbaladiza, pulida más allá de lo que cualquier erosión natural podría explicar. Formaba una depresión suave, curvándose hacia adentro. Me arrodillé con cuidado para tocarla, y sentí un frío que irradiaba desde la piedra pulida, aún más intenso que el del suelo alrededor. Ese era el corazón de Echo Basin, el punto hacia donde todos los cairns apuntaban. Mientras lo examinaba, una ola de inquietud volvió a recorrerme. El silencio era abrumador, especialmente en un lugar definido por el aullido del viento. Su ausencia resultaba casi antinatural. El silencio caía sobre todo, pesado, como una presión que oprimía mi pecho y espesaba cada respiración. Cuando las sombras comenzaron a subir lentamente por las laderas, abandoné a regañadientes la depresión pulida y regresé pendiente arriba, buscando un lugar diferente y más protegido bajo una saliente rocosa. Eso al menos me resguardaría de la exposición, y quizás también de lo que sea que pudiera estar vigilando desde la cresta. Instalé el campamento y saqué mi cámara térmica, montándola con cuidado en un trípode plegable, apuntando hacia arriba, de regreso a los cairns. Si alguien o algo se movía por la noche, al menos tendría pruebas. Eso me decía a mí mismo. La noche cayó rápido, sumiendo Echo Basin en una oscuridad fría y profunda. Las estrellas aparecieron, indiferentes y lejanas. No comí nada, el estómago cerrado por la anticipación que se revolvía en mi pecho. Las horas avanzaron lentamente, y el cansancio peleaba contra mi obstinación de mantenerme despierto. Debí dormitar porque cuando desperté de golpe, el reloj brillaba con un 2:14. Me esforcé por escuchar, consciente al instante del silencio familiar y aterrador que me rodeaba. Pero algo más rompió esa quietud, un ruido suave de roce, rítmico y muy cercano. Con el corazón martillando en mis oídos, giré hacia el sonido y silenciosamente alcancé mi linterna. A través de la abertura de mi saco de bivouac, vi una figura alta, recortada contra el tenue brillo de la luz estelar. Era delgada y alargada, sin articulaciones o dobleces visibles, con extremidades imposiblemente lisas que se estiraban hacia arriba, dominando los cairns. Mientras la miraba incrédulo, otro sonido de roce vino desde detrás de la figura. Otra forma, igual de delgada, se movía rígidamente entre dos cairns, deslizándose deliberadamente de lado, casi como si flotara. Me quedé completamente inmóvil, paralizado por el miedo. El haz de mi linterna temblaba levemente. Ninguna de las dos figuras se acercó. En cambio, se quedaron perfectamente quietas, ahora imitando mi propia postura congelada. Cada movimiento que hacía, ellas lo reflejaban con exactitud. Si me movía un poco, las figuras hacían lo mismo. Una realización nauseabunda me apretó la garganta. No se acercaban a mí, solo se movían cuando yo lo hacía. Mi corazón golpeaba con violencia. El sudor resbalaba por mi cuello a pesar del frío intenso. Por lo que me pareció una eternidad, permanecimos en ese tenso empate, un juego silencioso que no podía entender ni explicar. Finalmente, la desesperación me arañó el pecho y me deslicé cuidadosamente de vuelta dentro de mi saco, apenas atreviéndome a respirar. Afuera, nada se movió de nuevo. Me mantuve despierto, rígido, hasta el amanecer, escuchando con desesperación, esperando en cualquier momento volver a oír ese sonido de roce y raspado. Pero el silencio se mantuvo inquebrantable, insoportable. El amanecer emergió, pálido y frío, expulsando las sombras lo suficiente como para hacer invisible el vacío otra vez. No había dormido ni un minuto,
ni siquiera un instante fugaz. Mis nervios estaban destrozados tras horas de escucha tensa y quieta, esperando un sonido que nunca regresó. Los músculos me dolían mientras salía rígido de mi saco de bivac, los ojos enrojecidos por el cansancio. La cresta sobre el Bassin se veía diferente ahora, como si la noche la hubiera alterado de alguna manera. Mi pecho se apretó con dolor cuando entendí por qué. Cairns, docenas de ellos, estaban dispersos por la pendiente en filas irregulares. Sus piedras pulidas brillaban con un filo bajo el sol temprano, y cada uno apuntaba directamente hacia abajo, hacia mi campamento. Sentí como si una multitud silenciosa y acusadora se hubiera reunido durante la noche para observarme. Mi determinación se rompió. Metí mi equipo de cualquier forma en la mochila, sin importar el orden o cuidado. El pánico apuraba mis movimientos y dejaba a un lado la lógica. Necesitaba salir de Echo Basin. Necesitaba distancia, seguridad, escapar de lo que fuera que me estuviera vigilando desde la cresta. Mientras subía apresuradamente por el sendero hacia la cresta, me detuve un instante para mirar hacia abajo. Los Cairns seguían allí, inmóviles, figuras rígidas y marcadas contra la ladera iluminada por el sol. Una oleada de náusea me invadió cuando me di cuenta de que parecían haberse movido un poco desde que me había girado hace unos momentos. No podía estar seguro. Mi agotamiento y ansiedad confundían la realidad con la imaginación, pero esperar para confirmar no era una opción. Seguí caminando, las piernas impulsándome constante hacia arriba. Pasaron horas en un silencio intenso. Mi cuerpo se movía de manera automática, subiendo, bajando, guiado por el instinto y la memoria muscular. Echo Basin quedó atrás, pero la quietud permanecía opresiva y pesada. La noche me alcanzó rápido, la oscuridad cerrándose a mi alrededor cuando finalmente llegué a la bifurcación del sendero, kilómetros lejos del Bassin. No me detuve, no podía. El haz de mi linterna cortaba la oscuridad, proyectando sombras nítidas sobre árboles y rocas. En cada curva, esperaba que algo alto y sin rasgos emergiera, replicando en silencio mi desesperada huida. El sonido de roce volvió a comenzar, igual de tenue pero igual de deliberado que antes. En algún lugar distante, pero constante, un sonido calculado. Piedra deslizando contra piedra, siguiendo silenciosamente a través del bosque. El pánico se apoderó otra vez de mí, acelerando mi paso aún más. Las ramas me azotaban la cara, las raíces atrapaban mis botas, pero apenas me di cuenta, impulsado por la necesidad implacable de escapar de ese ruido persistente. Finalmente, en la grisácea luz del amanecer, llegué a la entrada del sendero. Me quedé allí jadeando en el estacionamiento, las manos temblorosas y los pulmones ardiendo. Mi radio crujió con fuerza cuando mi voz entrecortada pidió recogida inmediata. El operador hizo preguntas, pero apenas pude responder, incapaz de formar frases coherentes. Solo envíen a alguien. Ahora, repetí, la voz áspera por el esfuerzo. 2 horas después, ya seguro en la oficina central del parque, entregué mi cámara y mis notas a mi supervisor. Su pequeña oficina estaba llena de mapas de senderos y reportes. Pasó lentamente las fotografías que había tomado, mirándome de vez en cuando con preocupación. ¿Mencionaste estructuras?, preguntó finalmente, con voz suave y cuidadosa. Sí, susurré ronco. Cairns. Docenas de ellos. Piedras pulidas apiladas por todas partes alrededor mío. Frunció el ceño mientras giraba la pantalla hacia mí. Mi pecho se apretó con fuerza. En cada imagen el basin estaba vacío. Sin Cairns, sin la depresión pulida. Solo terreno abierto y árido. Yo aparecía en varias fotos, visiblemente alterado, parado solo en tierra azotada por el viento. Nada más. Miré las fotos sin entender, paralizado. Mi pulso retumbaba en mis sienes. Emily, mi supervisora, habló en voz baja. Han sido días difíciles. Entiendo si necesitas descansar.
Abrí la boca para protestar, pero me detuve. ¿Qué podía decir? Mi evidencia había desaparecido. Solo quedaban los ecos de mi memoria, totalmente insuficientes ante las fotos vacías. Sin decir palabra, desabroché mi placa de guardabosques y la dejé sobre su escritorio. No discutió ni pidió explicaciones, solo asintió lentamente, con ojos llenos de compasión. Cuando salí al sol de la tarde, dejé el parque poco después, incapaz de quedarme cerca de Echo Basin, perseguido por los recuerdos de piedra y silencio. Me mudé a una pequeña cabaña fuera de Grand Junction, lo suficientemente lejos para sentirme seguro, o al menos más seguro. Durante meses mis días transcurrieron en calma, trabajando en una tienda de equipo para actividades al aire libre, la rutina desvaneciendo lentamente los peores bordes del miedo. Pero luego volvió el invierno, trayendo frío intenso y escarcha pesada. Una noche gélida, el viento se detuvo abruptamente otra vez, sumiendo mi cabaña en un silencio profundo que conocía demasiado bien. Me quedé despierto en la oscuridad, con cada nervio tenso. Justo fuera de la ventana, un suave roce se deslizó lentamente hacia mí, rítmico, cuidadoso, el silencioso y calculado deslizamiento de piedra contra piedra. Al llegar la mañana, encontré un solo pequeño cairn posado perfectamente sobre la barandilla del porche, sus piedras pulidas y lisas. Con las manos temblorosas, dispersé las piedras en la nieve, destruyendo su patrón. Pero una semana después, aparecieron dos más, silenciosos, esperando, orientados con precisión hacia la puerta de la cabaña. Echo Basin me había encontrado de nuevo, y esta vez no había dónde correr.